Voy a hablar acerca de las sendas antiguas y he tomado este versículo que habla acerca de que se paren en los caminos y miren, porque hay cosas que nosotros tenemos que primero meditar y también analizar bien, porque hay mucha gente que dice yo asisto a una iglesia y qué bueno que asisto a una iglesia, pero más que asistir a una iglesia, uno tiene que empezar por mirar qué predica la iglesia, cómo vive los pastores, qué doctrina, qué predicación enseña. Por eso el Señor al pueblo le dice, párense en los caminos y miren y pregunten. Una forma de uno tener la revelación de Dios es precisamente a través de el conocimiento de la palabra. Y cuando uno tiene dudas en su corazón, pues la misma palabra nos va dando a nosotros la respuesta a nuestras dudas que tenemos. Entonces, yo quiero que nosotros pensemos en los que estamos dentro del camino, porque a mucha gente se le predica el evangelio y la actitud que toman es como dice la palabra de Dios aquí, como el pueblo de Israel, que ellos dijeron, no, nosotros no andaremos. Y si tocan con trompetas, tampoco las escucharemos. Entonces, hay cosas que nosotros como iglesia no podemos perder y que tenemos antes que nosotros que cada día ir en aumento. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y hay cosas que nosotros no podemos perder y nosotros tenemos que mantenernos como una iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Y tenemos que mantenernos como una iglesia que somos diferentes a cómo vive el mundo. Porque el mundo hoy en día quiere meter a todos los cristianos dentro del mismo molde. Y parece que ese pseudo cristianismo del cual vivimos, el mundo quiere que nosotros nos amoldemos a él. Pero cuando uno mira a través de la palabra, uno se da cuenta que Dios quiere que haya un pueblo completamente diferente, un pueblo que le tema a Él, un pueblo que viva para Él, un pueblo que tenga formas de vida diferentes a como vive el mundo. Porque nosotros que estamos y caminamos con el Señor ya no pertenecemos al mundo, ahora vivimos para el Señor. Pero hay cosas que nosotros no podemos perder y que hay que antes cada día procurar nosotros buscarlas más. Por ejemplo, la oración, la búsqueda de Dios. Yo creo que todos estos días nos han servido a nosotros, nos tienen que servir a nosotros, estando en casa, para tener tiempo de acercarnos más a Dios. Porque lo que nos acerca a nosotros a Dios es cuando nosotros nos lo buscamos a Él de todo nuestro corazón. Un hombre de la Biblia llamado Job, pensaba él que lo que él hacía y lo que él decía era correcto, pero dice, después tiene que reconocer y decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, lo más importante es mantenernos dentro del camino de la salvación y cuidar la salvación que Dios nos ha dado. La palabra de Dios cada día nos anima a nosotros a buscar el verdadero camino que lleva al cielo. Podemos decir que es el manual por excelencia. Lo que el hombre diga, para nosotros no tiene tanta importancia, porque para nosotros lo más importante es lo que diga la palabra del Señor. Y aquí en la palabra del Señor encontramos nosotros el verdadero camino para poder llegar al cielo, que es un camino que no es acomodado a nuestro gusto, porque muchos quieren vivir un evangelio es de acuerdo a los gustos personales, pero la palabra de Dios no es que ella se acomode a nosotros, sino que nosotros nos acomodemos a la palabra del Señor. A través de la palabra encontramos nosotros el verdadero camino que nos lleva al cielo.
La Biblia dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué no haces un alto en el camino? Y por lo menos mira y pregunta. Hay personas que cuando uno les habla de la doctrina de la iglesia dicen, no le doy importancia. Pero sí es importante. Por eso dice la Biblia, párense en los caminos. Y cuando habla Jeremías 6:16, habla la palabra caminos, la habla en plural, porque hay muchos. A todo lado podemos ver caminos, pero dicen, pero miren y pregunten cuál sea el buen camino, no cualquier camino. Es buscando el verdadero camino para nosotros poder meternos por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Los que nos hemos metido por el verdadero camino, se ha cumplido lo que dice la palabra por medio del profeta Jeremías. Hemos hallado descanso para nuestras almas. Hay personas que llevan mucho tiempo en la iglesia, pero se han vuelto conformistas. Han caído como en un estado de religiosidad y han perdido ese fervor por las cosas de Dios. Un fervor que nosotros no lo podemos perder. Ojalá estos días que estamos viviendo nos sirva a nosotros para reflexionar, meditar y reconocer, hermanos, que de pronto hemos sido un poco indiferentes, que no le hemos dado tanta importancia a las cosas de Dios como deberíamos de darlas. Hoy es un día nacional de ayuno y de oración. Hemos sacado este tiempo de ayuno y no solamente hoy, tenemos días constantes de ayuno. En los templos tenemos por lo general un día de ayuno a la semana. Los días, cuando tenemos los 3 días de ayuno mundial, también lo hemos hecho. Entonces, cuando hablamos de la senda antigua, es que nosotros busquemos y permanezcamos en los valores y principios cristianos que nos enseñaron nuestros padres a través de la palabra y que no los olvidemos. Hoy en día, entonces, hay muchas personas que llevan muchos años en la iglesia, pero ve uno que su vida cristiana no ha crecido mucho espiritualmente en su vida. Por eso la Biblia nos habla a nosotros de los tiempos que vivimos. Y yo pensaba cuando leía este versículo, preparando esta enseñanza, si Pablo escribía este versículo hace casi 2000 años, Pablo decía en Romanos capítulo 13, versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Si esto lo decía Pablo, el apóstol Pablo, hace casi 2000 años, hablándole a la iglesia, que era hora de que se levantaran del sueño. Entonces, muchas personas hoy en día llevan años, pero viven de lo mismo, que han conocido al Señor, no han crecido espiritualmente. No se les ve que han avanzado mucho en la vida cristiana. Y yo les invito, hermanos, para que este tiempo, estos días que hemos estado encerrados, estos días hasta nosotros mismos nos ha tocado cambiar nuestros hábitos. Hemos dedicado el tiempo al estudio, a la palabra, y aquí en casa he estado haciendo esto durante estos días. Aún esos cánticos que nosotros entonamos cuando le cantamos al Señor, todos esos cánticos tienen que convertirse en una realidad. Y tenemos que dejar a un lado tanto conformismo, tanta indiferencia con las cosas de Dios. A muchos de pronto van a la iglesia, pero van a mirar lo que se hace. Que para qué tanto culto, que para qué los cultos tan largos. Pero qué bueno, hermanos, es ver gente en estos tiempos sedientas de Dios. Que no solamente sea por las circunstancias que estamos viviendo, sino que
esto sea un hábito normal en nuestra vida. Yo no sé cómo será la situación suya, pero para mí esto es algo normal, natural. La sed de Dios, el buscar las cosas de Dios, el reunirnos el día domingo. Yo, créame hermano, que hoy domingo puedo decir que nunca en mi vida he faltado a una escuela dominical. Y en este momento que lo estoy haciendo de casa, siento como que no he faltado, porque estamos aquí en casa haciendo escuela dominical con los hermanos que nos están viendo por este medio. Y créame que yo siento que no he perdido el día de hoy, porque para mí esa sed de Dios no se ha perdido. Qué bueno es ver, hermanos, que a veces dejan de lado de hacer muchas cosas para buscar a Dios, que a veces llegan y con esfuerzo el día de semana llegan a la iglesia, a venir y a buscar la iglesia, a buscar de Dios, aún de su trabajo, llegan con su uniforme. Pero muchos dicen, Dios sabe que estoy cansado. Pero hermanos, así sea cansado, pero hay muchos hermanos que buscan el tiempo para ir y reunirse y congregarse en la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que volver a la senda antigua. Qué bueno que este mensaje, hermanos, he orado para que este mensaje nos inspire a buscar más de Dios, para que en nuestra vida haya una sed y que al pasar todo esto cambiemos nuestras costumbres, esa indiferencia por las cosas de Dios. Ve uno en la Biblia a un hombre como Pablo, Saulo de Tarso, un hombre que era apegado a su religión, pero no conocía a Dios. Pero Pablo dice que después dice que el evangelio le fue revelado no por hombre alguno, sino por el mismo Señor. Esta revelación que nosotros tenemos ha sido por el mismo Señor que nos ha dado esta revelación tan grande. Pablo estaba en un camino equivocado. Se había metido por el camino equivocado y él mismo lo reconoce. Pero él, en su ignorancia religiosa, él pensaba que estaba bien. Pero después él tiene que reconocer que estaba equivocado. Y mire lo que él escribe a la iglesia en Galacia, en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Eso era lo que él hacía. Y después ahí Pablo narra un poco de su testimonio. Pero después dice, el versículo 22, y no era conocido de vista las iglesias de Judá que eran en Cristo. Solamente oían decir, a Pablo no lo habían conocido personalmente, pero su fama se había extendido, de que había un religioso apegado al fariseísmo, que practicaba, apegado a la ley, pero estaba en el camino equivocado. Aquí se trata de nosotros buscar y encontrar el camino correcto para nosotros poder llegar al cielo, porque el propósito de la predicación del evangelio es que el mundo se salve. Pero ¿qué tal que estemos nosotros en un evangelio que no sea el evangelio del Señor? Y dice Pablo, solamente se había extendido su fama y solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Cuando vieron la vida de Pablo, una vida completamente transformada. Pero Pablo es un ejemplo de un hombre apasionado por las cosas de Dios. Por eso, hermanos, yo les invito para que nosotros hagamos un análisis y que estos días de meditación, de reflexión en casa, nos hagan meditar por un momento y pensar en qué cosas nosotros tenemos que mejorar para que nosotros recuperemos de pronto lo que hemos perdido. Retener las cosas buenas es el consejo del Señor, que no las dejemos de hacer
Y si las hemos dejado de hacer, pues que volvamos nosotros a tomar esas prácticas, esas cosas que nos han dado mucha bendición a nuestra vida. Veo en la Biblia, en el mensaje del apóstol Juan a las iglesias, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 25, en el mensaje de Juan a la iglesia en Tiatira, porque seguramente habrán muchas cosas que debemos nosotros corregir, y la iglesia en Tiatira, dice el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Si retengamos las cosas, no las olvidemos, no las dejemos de hacer. La tendencia del ser humano, todos nosotros, me incluyo yo, es a estar inconforme con lo que tenemos. Si tenemos mucho trabajo, que hay mucho trabajo. Si estamos en casa, que qué encierro. Y es la tendencia natural del ser humano. Y vemos en la Biblia que el pueblo de Israel no estaba conforme con lo que Dios le había dado. Y lo que Dios le enviaba era bueno, pero no estaban conformes con eso. El libro de Números capítulo 21, versículo 5, dice en la Biblia que el pueblo comenzó a hablar contra Moisés y empezaron a murmurar. No había pan, no había agua. Y se cansaron del maná que Dios le había enviado y dijeron: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Sería bueno, hermanos, en estos tiempos que nosotros meditemos y hagamos un balance entre lo que se ha perdido, lo bueno y lo malo. Lo malo para no volver a caer en lo mismo y lo bueno para recuperarlo o para mantenerlo, que no lo perdamos. En la historia de la mujer de las 10 dracmas de San Lucas capítulo 15 versículo 8 dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. En esta parábola que Jesús habla de la mujer de las 10 dracmas, como era costumbre de una mujer que estaba comprometida en matrimonio, como símbolo o promesa de matrimonio, se le colocaba un tocado que tenía 10 dracmas. Y esas 10 dracmas, la mujer tenía que guardarlas y cuidarlas. Tenía que velar por ellas. Y al perderse una de ellas, pues le estaba dando a entender al novio, al prometido, que esa relación no era tan importante. Por eso Jesús la narra en esta historia. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas? Cuando se pierde una de ellas, empieza y busca con diligencia hasta encontrarla, para que su relación o su promesa no sea rota. Y empieza a buscarla. No sé en tu vida qué hayamos perdido que en este momento nosotros necesitemos recuperarlo y volver a tomar el camino que el Señor nos muestra en la Biblia, que la Biblia habla del buen camino por donde debemos andar y hallaremos descanso para nuestras almas. En el mensaje a la iglesia de Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, a la iglesia en Éfeso, el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es el mensaje a la iglesia en Éfeso. Una iglesia trabajadora, pero una iglesia que había perdido el primer amor. Una iglesia que había olvidado las cosas más importantes. Y el Señor le recuerda y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar
si no te hubieres arrepentido. Y en el mensaje a la iglesia de la Odisea de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como que el mensaje a la iglesia, a esta iglesia, es como que reflexionen. De pronto ustedes se han vuelto, de pronto han olvidado las cosas y no le han dado importancia, se han vuelto conformes. Y el mensaje de parte de Dios es: recuerda, un momentito, tú dices que eres rico. De pronto muchos están en la iglesia, pero se han olvidado, hermanos, que aquí lo más importante es que nosotros tengamos a Dios en primer lugar y que no olvidemos la importancia de Dios en nuestra vida. El mensaje a esta iglesia es una queja amorosa a una iglesia que caminó en el pasado con su Señor, pero que hoy se ha alejado de ella. Hermanos, cuidemos la bendición de Dios, cuidémosla. Lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. La labor nuestra es cuidarla. La labor nuestra es mantenernos. Lo que nosotros tenemos que hacer es mantenernos en el camino donde el Señor nos ha puesto. El buen camino, donde hemos encontrado el descanso para nuestras almas. En el libro de Números capítulo 21, versículo 3, la Biblia habla acerca de un rey malo, un rey que quería tener una viña que no era de él. La viña de Nabot de Jezreel. Pero este hombre, dice la Biblia, que le ofreció a Nabot, el rey Acab le ofreció a Nabot y le dijo: oye, véndeme tu viña, porque quiero hacer un cultivo allí en ese lugar. La vio fructífera. Pero Nabot le dijo y le respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Hermanos, cuidemos la bendición de Dios. La viña era de Nabot de Jezreel. Nabot significa fructífero y Jezreel significa lo que Dios siembra. Era la viña de los frutos que Dios siembra. Era la viña donde estaba la bendición de Dios. Era una viña pequeña, pero era la viña de la bendición de Dios. Yo les invito para que usted no se sienta de menos. A veces nos sentimos que el grupo es pequeño, que hay iglesias más grandes. Pero hermano, en la viña que tú estás, en la viña donde está la bendición de Dios. No perdamos la bendición de Dios. El Señor espera lo mejor de nosotros. El Señor no espera que nosotros le ofrezcamos migajas. Quiere de nosotros lo mejor. El rey David un día cometió un error y censó al pueblo sin consultarle al Señor. Y a veces cometemos muchos errores porque muchas veces tomamos decisiones y no se las consultamos al Señor. Y Dios le envió un juicio a David. Pero Dios para calmar su juicio, le dijo a David que preparara un altar y que ofreciera unos sacrificios. Y David se preparó y fue a preparar
un sacrificio para el Señor. Y cuando llegó al lugar donde iba a preparar el sacrificio, a una tierra que no era de él, Araúna le dijo a David: no se preocupe, le voy a dar los bueyes, le voy a dar la madera, haga el sacrificio. Pero David le respondió a Araúna y le dijo: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Eso fue lo que dijo David. No le voy a dar a mi Señor algo que a mí no me cueste, le voy a dar a mi Señor lo mejor. Y David ofreció sacrificio a Dios. Dice la Biblia que la ira de Dios, el juicio de Dios se detuvo. ¿Será que en casa nosotros no podemos ofrecerle el mejor sacrificio a Dios? En estos momentos que estamos viviendo nosotros, donde hay tanta incertidumbre, tanta intranquilidad, la paz está perdida. ¿Será que podemos ofrecerle al Señor sacrificios allí en el lugar donde Dios nos tiene? Qué bueno que este tiempo lo estuviéramos aprovechando para ofrecerle lo mejor al Señor, el mejor sacrificio. No importa que estemos en casa, no importa que estemos en familia, y que al pasar todo esto nosotros podamos volver y reunirnos, congregarnos y buscar a Dios con todo el alma, con todo el corazón. Si entendiéramos nosotros la bendición tan grande que produce cuando buscamos a Dios con todo el corazón, cuando lo buscamos a Él en espíritu y en verdad, cuando vivimos una vida agradable a Él, cuando nos preocupamos por darle al Señor lo mejor de nuestra vida. Hermanos, no le demos al Señor de lo que nos sobra, démosle al Señor siempre lo mejor. Tenemos que recuperar todo aquello que hemos perdido. No olvidarnos el camino correcto, el camino por donde debemos andar. Porque ya muchos hermanos llegan a un conformismo, van perdiendo el norte, van perdiendo el camino por donde tienen que andar. Y se van volviendo personas distantes de Dios. Van perdiendo el camino y ya van mirando las cosas del Señor como algo no tan importante. Que en la iglesia exigen mucho, que en la iglesia hay muchas exigencias. Pero qué bueno volver nosotros, recuperar todo aquello que hemos perdido. Esa pasión, esa entrega, ese fervor con que antes servíamos a Dios. Ese fervor con que nosotros buscábamos a Dios en oración, en ayuno, cuando en tiempos donde no faltábamos a la iglesia, en tiempos donde no había pretextos para asistir a la iglesia. Pero hoy en día hay cosas que van desplazando a Dios, vamos dejando a Dios de lado y vamos olvidándonos de lo más importante, que es la búsqueda de Dios. No olvidemos que los tiempos cambian, pero Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La palabra de Dios nos anima a nosotros a buscar el camino que nos lleva al cielo. No es cualquier camino. Anteriormente había un dicho entre los antiguos que decía: todos los caminos conducen a Roma. Y hoy en día muchas personas dicen: todos los caminos nos llevan a Dios. Pero están equivocados, porque solo hay un camino. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted quiere llegar a Dios, tiene que llegar por medio de Jesús. Y cuando llegamos a Jesús, llegamos al Padre. Y tenga en cuenta esto, hermano y amigo, porque la Biblia no dice nadie va al Padre, sino nadie viene al Padre. Porque cuando llegamos a Jesús, llegamos al Padre. Porque Jesús es el mismo Dios todopoderoso
manifestado en carne, que vino al mundo para salvarnos a nosotros y mostrarnos el camino, el verdadero camino, el camino de la salvación. No hay otro evangelio. El evangelio del Señor es uno solo. Así que, hermanos, mantengámonos en el buen camino. Recuperemos todo aquello que hemos perdido. Yo te voy a invitar en esta hora para que ahí en tu corazón, ahí donde te encuentras, meditemos por un momento. ¿Qué cosa hemos perdido nosotros? Desde las cosas espirituales. Ya no oras mucho, ya no lees la Biblia, ya no te congregas tanto, ya no le das tanta importancia a las cosas de Dios. Tu misma vida ha cambiado completamente. ¿Qué cosa hemos perdido? Ya empiezas a volverte agresivo en casa, ya nadie te puede hablar en casa, ya has perdido esa paz, has perdido la tranquilidad. ¿Qué cosa hemos perdido nosotros? Que en esta hora es necesario que nosotros recuperemos y volvamos nosotros y tomemos el camino de la senda antigua, que es el camino verdadero que nos conduce al cielo. Yo quiero invitarlo ahí en su casa, ahí donde nos está viendo, o en su trabajo, no sé en qué lugar nos estará viendo, en la casa, en su habitación, en la sala de su casa, en el comedor, ahí donde se encuentra. Yo quiero invitarlo para que hagamos una oración, y una oración de reflexión. Digámosle: Señor, ayúdame a mejorar. Hable con Dios por un momento. ¿Qué cosas ha perdido? ¿Qué cosas usted hacía antes? ¿Servía a Dios con pasión? No había ningún problema cuando era solicitado en la iglesia, para un servicio en la iglesia. Pero ahora ponemos pretextos. Ahora no hay tiempo para Dios. Ahora llegamos tarde a los cultos. Y algunos llegan tarde a los cultos a propósito, para que no los pongan a servir, para que no los pongan en nada. Oh, hermano, que Dios cambie nuestra mentalidad, que Dios nos dé otra visión, que Dios encienda la llama, la pasión por las cosas espirituales. Que este tiempo que estamos solos, hay gente que le ha dado mucha importancia del trabajo estos días en su vida, pero ahora ¿qué trabajo? Si no puede salir de casa. Y hemos desplazado a Dios, hermanos, y muchos no se dan cuenta que Dios detuvo el mundo, algo que era humanamente imposible. Una ciudad como Nueva York, que es la ciudad capital del mundo, cuando uno camina por las calles del Times Square, hermanos, los que hemos caminado por allí, son multitud, ríos de gente que caminan de todas las naciones. Y ahora están vacías. Los parques de Disney, multitudes, personas, cantidad de gente, y están cerrados. Y aquí, las calles de Madrid completamente solas, vacías. Hermanos, ¿de qué vale, qué importancia tienen las cosas materiales ahora, en este momento? Pero qué bueno que eso nos lleva a una reflexión, que hemos olvidado mucho las cosas más importantes para nuestra vida, que son las cosas espirituales, las cosas de Dios, que hemos dejado de lado. Le hemos dado más importancia al estudio, ahora no hay estudio. Oh, hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde a nosotros, los que caminamos con el Señor y que no hemos perdido esta pasión, para que ese fervor no lo perdamos. Y usted, hermano, qué bueno que recuperes ese fervor, esa pasión para las cosas de Dios. Ya hacemos las cosas en la iglesia porque nos toca, porque me pidieron que las hiciera. O muchas veces hasta ya ni queremos hacerlas. Oh, hermano, ¿hasta dónde hemos llegado? Oh, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude para retomar el camino y volver por el camino antiguo, volver a la senda antigua y retomar las cosas que nosotros hemos perdido. Vamos a invocar el nombre del Señor. Yo quiero orar por ustedes, hermanos, que me están viendo en su casa. Usted allá que está en familia, que ha perdido de pronto cosas en su vida. Su familia de pronto está desintegrada precisamente por la condición espiritual que vivimos.
ese conformismo, donde la misma palabra dice, oh, pero tú qué dices, que estoy bien, cuando el Señor le dice, porque muchas veces creemos que estamos muy bien, cuando dice el Señor, pero cuando tú dices que no tengo necesidad y que yo soy rico y me he enriquecido, pero dice el Señor, le dice a la iglesia en la Odisea, pero tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te has olvidado de lo más importante, te has llenado de conformismo. Oh, bendito el Señor Jesús, bendito Dios de la gloria. Estamos en este momento pidiéndote, Señor, que extiendas tu mano poderosa, Señor Jesús. Oh Dios santo, que este mensaje, Señor, nos lleve a todos a una reflexión. Que este mensaje nos lleve a todos a reflexionar, Señor Jesús, de las cosas que nosotros hemos perdido. Ese fervor por servirte, ese fervor por adorarte, ese fervor, Señor Jesús, por asistir a la iglesia, Señor Jesús, ese fervor que había antes para buscarte en oración, ese fervor que había antes para buscarte en ayuno, ese fervor para leer la palabra, que ahora lo hemos perdido, Señor Jesús. Oh Dios santo, ayúdanos, Señor Jesús, a recuperarlo y que haya fervor y pasión, Señor, y que entendamos que aquí lo más importante es servirte a ti, oh Dios, y ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas, Señor Jesús. Bendito sea, Señor.